Bueno, el año 2022 a nivel nacional presentó una disminución importante en nivel de ventas de vivienda, cerró con un cierre de cerca del 8% en el nivel de ventas de vivienda, que se ha venido acentuando cuando medimos lo que ha pasado en el último año, entre marzo del año 2022 a febrero del 2023, donde ese nivel ha llegado a niveles del 11%, pero donde vemos también que hay un marcado declive en la comercialización de vivienda de interés social, que para febrero de este año implicó una caída del 64% frente al observado en el mismo mes del año anterior. ¿Causas de ese declive? Hay varias causas. La primera, y claramente tiene que ver con ese proceso de desaceleración económica que está enfrentando el país. Colombia, como muchos países a nivel mundial, tenemos una crisis de contracción económica que, entre otras cosas, ha generado un incremento de la inflación y, a su vez, un incremento en el costo de las tasas de crédito hipotecario que han venido desincentivando las ventas. Pero también hay otra razón. Cuando miramos el declive en las ventas, vemos que se empieza a acentuar a partir de octubre del año pasado, que es precisamente el mismo mes en que se suspendió el desembolso de recursos del subsidio del programa Mi Casa Ya. Y precisamente, ¿qué se ha adelantado, qué se ha dialogado con el gobierno sobre este tema? Bueno, venimos hablando con el gobierno nacional y esto es muy importante porque desde octubre del año pasado, cuando se suspende el desembolso de subsidios de Mi Casa Ya, a hoy tenemos 52.000 viviendas terminadas en todo el país que ya fueron vendidas, donde los hogares han comprometido los recursos de su cuota inicial, cerca de 1.3 billones de pesos de ahorro de los hogares, y que están a la espera de la continuidad de estos desembolsos para poder adelantar los procesos de escrituración. Hemos trabajado con la ministra de Vivienda, que tiene un gran compromiso con este sector y que ha anunciado que a partir del 15 de abril se reanudan los desembolsos de estos subsidios para continuar con los procesos de escrituración, y precisamente el día de ayer sostuve una reunión con el ministro de Hacienda para ver cuál puede ser ese plan de incremento de recursos a propósito del proyecto de ley de adición presupuestal que hoy se está discutiendo en el Congreso. La disparada de las tasas de interés, ¿cómo se han reflejado en el sector inmobiliario? Bueno, las tasas de interés han tenido un impacto importante porque también han generado un impacto sobre el menor nivel de ventas en el país, que se ha venido también agravando por la falta de desembolsos del recurso del subsidio de Mi Casa Ya. Esto es muy importante porque también ha venido generando esa acumulación de viviendas que les estoy contando, y se han represado 52.000 viviendas terminadas a la espera de los desembolsos del subsidio. Por eso el efecto que hoy se siente en el incremento en las tasas, en los intereses, en las viviendas, en este momento los arrendamientos que han subido entre 25 y 30% en las principales ciudades. Bueno, sí, claro, y hemos experimentado también ese incremento en las tasas de interés del crédito hipotecario, que llegaron a subir a tasas del 16% para los créditos fijos en pesos, que afortunadamente, y gracias al llamado que ha hecho el gobierno nacional, ha tenido eco en el sistema financiero, que empezó reduciendo las tasas de los créditos de consumo, y que ya también algunos bancos han venido anunciando la reducción de las tasas de interés para los créditos hipotecarios en cerca de 2 puntos. O sea que hoy tenemos tasas de cerca del 14%, que sin duda también van a empezar a reaccionar una vez la inflación llegue a su tope, como lo ha anunciado el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, esperando ver que hacia marzo del próximo año empecemos a ver también cómo se dé la inflación y cómo se den las tasas para mejorar las condiciones de endeudamiento de los hogares colombianos. ¿Qué se espera para el sector de la construcción, en especial para Antioquia, para este año? Bueno, en Antioquia también hemos visto una reducción importante en el nivel de ventas. Veíamos hoy como en este foro económico nos mostraba el director económico de Camacol Antioquia un bajonazo importante en el nivel de ventas, también como consecuencia del efecto base frente a un año, comparándolo con un año anterior que fue muy bueno, pero que nos muestra que a febrero de este año también cayó como un 45%. La diferencia que tiene Antioquia frente al resto del país es muy importante, porque no es un departamento que dependa del proyecto Mi Casa Ya, del programa de subsidios de Mi Casa Ya. De hecho, a diferencia de lo que pasa en todo el país, aquí 3 de cada 10 viviendas se venden con subsidio, con cierre financiero de Mi Casa Ya. En departamentos como el Valle, 9 de cada 10 viviendas dependen del recurso de Mi Casa Ya. Entonces aquí, afortunadamente, el panorama puede ser más alentador mientras se siga continuando con los subsidios que también ofrecen las cajas de compensación familiar. ¿A Mi Casa Ya cuánto le falta? ¿Cuánto es el presupuesto que necesita para que vuelva a subir ese? 52.000 viviendas que van a estar terminadas
pendientes del desembolso de los recursos del subsidio para poder ser entregadas a sus compradores. Pero el problema no para ahí, porque cada mes vamos a seguir terminando viviendas, el sector de la construcción, a la espera de los desembolsos para poder entregar. De aquí a diciembre proyectamos que serían alrededor de otras 53.000 viviendas para un total de 105.000 viviendas este año, que requerirían una inversión de 3.3 billones de pesos. 3.3 billones de pesos frente a un presupuesto que hoy tiene Fonvivienda de apenas 600.000 millones de pesos y que con la adición presupuestal, como se está discutiendo hasta ahora, llegaría a 1.4, 1.5 billones de pesos. Es decir, nos faltan la mitad de los recursos para poder cumplir con esa meta de 100.000 hogares con vivienda propia. Son varios los retos que enfrentará pues, el sector, inflación, tasas altas, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el principal reto que van a afrontar este año? Además de los recursos este año, yo creo que vienen unos temas de discusión muy importantes que hemos trabajado con el Gobierno Nacional, como los anuncios a la modificación del programa Mi Casa Ya, que se va a orientar a focalizar los ingresos, a focalizar por ingresos para que los subsidios lleguen a hogares cada vez de menores recursos, lo que está bien, pero también para llegar al suelo rural y a municipios donde no hay oferta de vivienda en este momento. Y yo creo que eso debe generar una transición, un proceso de transición para que tampoco deje ilusionados a los hogares que ya han comprado vivienda, a esos 52.000 hogares que hoy están esperando, para que no tengan que hacer trámites adicionales a los que ya tienen. Pero más allá de eso, yo creo que la discusión de fondo que tenemos que dar como sociedad, con el Gobierno Nacional, desde el sector privado, es ¿y cuál va a ser el futuro de la vivienda en lo que queda del gobierno del presidente Petro? ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son las metas para la compra de vivienda nueva? ¿Cuántos hogares pueden ser beneficiados en estos 4 años con recursos del Gobierno Nacional, de las cajas de compensación, con el sistema financiero? Esa es la discusión de fondo para definir la misión económica de la vivienda en el gobierno Petro. La reforma tributaria y la reforma laboral, ¿cómo van a influir en el sector de la construcción? Bueno, desde la reforma laboral, ayer tuvimos la oportunidad de tener una reunión también con el ministro de Hacienda, esta vez con todo el Consejo Gremial, para hacer las observaciones y las preguntas sobre muchas dudas que ha generado la reforma laboral, como la sostenibilidad fiscal que va a tener este proceso para el país, pero sobre todo, cómo puede afectar al sector de la construcción, donde sabemos que esta actividad económica depende de proyectos que son temporales y donde la idea o el principio de hacer contratos a término indefinido, o donde la idea o el principio de la estabilidad reforzada, pues tiene que reconocer también las necesidades de esta actividad y las condiciones de los proyectos que en sus procesos constructivos pueden durar apenas 2 años y que no determinan la necesidad o la conveniencia de contratar a término indefinido. Y simplemente también reconocer que además de la temporalidad hay procesos especializados en la construcción, porque tenemos capítulos de cimentación, capítulos de acabados, capítulos de carpintería que tienen que ser acogidos también y deben ser reconocidos en esta reforma laboral para no promover la informalidad y para mantener los niveles de empleo en este sector que hoy genera alrededor de 1.6 millones de empleos directos. Ante la realidad actual, ¿debe existir o no temor en el sector de la construcción y en compradores en general? Bueno, lo que hemos visto desde el lado de los compradores, y son las cifras de Fedesarrollo, es que el nivel de confianza del comprador de vivienda está en los niveles más bajos históricamente, cerca de una caída de menos 48% en el nivel de confianza del comprador de vivienda en Colombia, que incluso es mayor que la que experimentamos en los peores meses de la pandemia, cuando ese nivel llegó a menos 43%. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar de la mano, mirar hacia adelante y ayudar al gobierno nacional, trabajar con el gobierno nacional para que la vivienda siga siendo ese mecanismo contracíclico que ya vimos que funcionó muy bien durante la pandemia, ese mecanismo contracíclico que funcionó muy bien en la crisis de los precios del petróleo, recuerden ustedes cuando se creó Mi Casa Ya, y que también funcionó muy bien durante la crisis financiera global del año 2007-2008, cuando se crearon instrumentos como el subsidio de la tasa de interés. Entonces, este es un sector que genera mucho empleo, que además tiene la posibilidad de ejecutar los recursos públicos de manera inmediata, con algo muy importante, el efecto multiplicador sobre la economía, porque por cada peso público que se invierte en vivienda, se mueven 10 pesos en la economía nacional. Así pasó en el año 2021 con el presupuesto de Mi Casa Ya, 2.3 billones de pesos
fue el presupuesto en ese año para este programa, que generó ventas por 26 billones de pesos. Entonces yo creo que en un año de contracción económica como es este, donde el Banco de la República, yo digo que el crecimiento va a ser apenas del 0.2%, pues apostarle a la vivienda es apostarle a la Colombia, es apostarle al empleo colombiano, y si mantenemos ese nivel de iniciaciones que les he contado, que han venido también generando una expectativa importante sobre el empleo, porque tenemos cerca de 190.000 viviendas para iniciar este año, podríamos generar un crecimiento del PIB de edificaciones del 9.8%.